Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una crítica de la película X-Men Primera Generación o First Class. Esta película que fue una especie de reinicio de la saga, o bueno, también podemos llamarla perfectamente una película de orígenes a lo bestia. Si X-Men del 2000 con Bryan Singer era la película en la que conocíamos, vamos a decir, el público cinéfilo en general, a los X-Men, aquí era como un conocimiento de los orígenes de esos personajes, algunos de ellos muy importantes y muy considerablemente potentes para el futuro de la saga, como Magneto y como el profesor Xavier. No dejaba de ser un poco el inicio o los orígenes de esos dos grandes protagonistas de los dos bandos, ¿no? Y conoceríamos mucho más, los que no somos iniciados en el cómic, pues de qué pie cogea cada uno o por qué empezó como empezó esa enemistad, o incluso también esa amistad supuestamente del pasado que se cuenta en las películas de X-Men, en la trilogía original, y que aquí además tiene ese aporte extra tremendo de tener a un buen director detrás, el responsable de Kick-Ass, Matthew Vaughn, y que después ha sido el responsable, solamente prácticamente ha hecho después de X-Men Primera Generación las películas de Kingsman, que por cierto yo las tengo pendientes, las tres, las dos que ya se han estrenado y la tercera que se ha retrasado, así que habrá que verlas un día de esto. Bueno, ya me las voy a comprar, lo prometí en un directo con otros compañeros, que parece que es una saga o son dos películas que gustan muchísimo, y la verdad es que viendo lo que este hombre ha sido capaz de hacer con X-Men y con Kick-Ass, que es una película muy entretenida y muy divertida y bastante especial en muchos sentidos, pues la verdad es que sí que tengo que ver esas dos películas de The Kingsman. X-Men Primera Generación, película que además nos traía a un elenco de actores jóvenes y prometedores que con el paso de los años... Bueno, con el paso de los años, esta película es de 2011, tampoco han pasado tantos años, aunque parece que ha pasado una eternidad, y hoy en día son actores muy consolidados, en especial al frente con James McAvoy y con Michael Fassbender, que la verdad están cada uno en su rol, están estupendos. Fassbender tiene esa cara rara, es un tipo guapete, pero tiene un rostro que da un mal rollo cuando se pone cabreado. Lo hemos visto, por ejemplo, en 12 años de esclavitud, que daba un rollo horrible en muchos momentos, daba mucho miedo. Y aquí, haciendo de ese Magneto, al cual, como le pasaba un poco al Magneto de Ian McKellen, es un personaje negativo, es un personaje oscuro, es un personaje villano, pero comprendes perfectamente de dónde viene ese odio, ese drama que arrastra detrás con la escena del campo de concentración, que por cierto está muy bien hecha porque es prácticamente clavada a la de X-Men. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el Hobbit, es una cosa que a mí me extrañó mucho en el Hobbit. El Hobbit, cuando encuentra el anillo Bilbo en la cueva de Gollum, no tiene nada que ver a cuando se la encuentra cuando están en el flashback aquel del comienzo de la película del Señor de los Anillos. Dices, coño, podría haberla hecho igual, ¿no? Si sabemos, ya hemos visto cómo se recreó la escena en su momento, ¿por qué no la han calcado igual? Bueno, pues aquí sí, aquí la calcan al milímetro. De hecho, hasta el actor, el niño, parece el mismo. Está muy bien hecha y la verdad es que es un trabajo realmente destacable, y vemos ese comienzo, ese drama del personaje de Magneto, además en un montaje paralelo con el personaje de Mística y el personaje del profesor Xavier, cuando se encuentran, se conocen de niños, claro, en la misma época, en el mismo año, pero en dos mundos muy distintos. El profesor Xavier y compañía están en una mansión maravillosa y con todos los lujos, y el pobre Magneto está en un campo de concentración nazi. Que aquí es una escena muy potente, tengo que decir, muy dramática, además muy bestia, en fin, muy potente para una película, vamos a decir, comercial, pero es una cosa que cuando ya la ves varias veces, a pesar de que está muy bien hecha, no acabas de entender muy bien el por qué ese chaval no se carga o intenta cargarse al profesor este malvado que interpretaba a Kevin Bacon, que por cierto está estupendo en esta película. Y dices, coño, te cargas a los soldados y no haces nada por intentar cargarte al tipo este, que creo que es una trampa de guión, porque luego así, cuando más adelante le vemos más adelante actuar, nos damos cuenta, anda, si es que es un mutante superpoderoso. Pues no, ahí lo lógico es que el que se ha cargado a tu madre y que luego vas a buscarle media vida para cargártele de una forma lo más cruel posible, en ese momento es que ni intenta atentar contra él, que evidentemente el personaje de Bane habría evitado el atentado sin problema, pero tendría que haberse visto esa escena. Me gusta mucho cómo está en general, está muy bien rodada, pero esa no es coherente. Intenta hacerle algo
y que se vea que lo evita, o no muestres esa escena y la muestres en un flashback en el futuro y que se vea lo de los poderes más adelante. Bueno, algo así. Pero no tiene ninguna coherencia. Ese niño tenía que haber intentado cargarse al que ha disparado contra su madre. Una escena que no me acaba de convencer. Hay otra más adelante en el submarino que tampoco entiendo muy bien por qué está así rodada. Que dices, coño, ¿y qué pasa? Que el submarino se accidenta de una forma tremenda y el que está dentro del motor el mismo personaje, está como si no se ha enterado de nada, coño. Si hay... A ver, si el submarino da varias vueltas de campana y tal, el tío este no se puede quedar tan campante. Algo ha tenido que entender, que notar. Pero bueno, son cosas que pasan. Aunque hay que decir que la película en general está muy bien conseguida. Y ya digo, el elenco de actores está muy bien elegido, ¿no? Especialmente, como digo, James McAvoy y Fassbinder están estupendos en su rol, cada uno, con Kevin Bacon haciendo de villano, un villano muy especial. Tenemos también, por supuesto, a Jennifer Lawrence, que ya empezaba a dar de sí mucha importancia y lo ha seguido haciendo como gran actriz a partir de entonces. Y bueno, un montón de actores que hoy en día, a lo mejor por nombre todavía muchos no los ubicamos, pero nos suena un montón de películas, desde Oliver Platt, Nicholas Hoult, a que hemos visto por ejemplo en la película de Más Más, ya sabéis, el de la famosa frase de qué día, qué gran día, o incluso a un actor español como Alex González, un actor que es muy popular en España, por ejemplo de series de televisión, pues que aquí no dice ni una palabra. El pobre no sabría inglés y le dejarían por su físico y le dejarían en plan, oye mira, haz alguna cosita con las manos y tal, pero es que no dice ni una palabra, es muy sorprendente. Pero bueno, por lo menos salió puede decir que ha estado en Hollywood y ha salido una película nada menos que de los X-Men, aunque después no ha vuelto a hacer nada, con lo cual no sé si es que no ha dado de sí lo que se esperaba. Y bueno, en España le está yendo bien, pero fuera pues parece que no ha tenido mucho más recorrido. Con un duelo realmente potente en todos los sentidos, tanto interpretativo como de personajes, entre el profesor Xavier y Magneto, con los dos actores exprimiendo los personajes, que son personajes muy ricos en el fondo, aunque creo que es más rico y más interesante el de Magneto por la profundidad que tiene y porque, como digo, es malo, es villano, es negativo, pero es que en muchos momentos comprendes su ira, comprendes su odio, su rabia y casi que participas de ella, e incluso su discurso de advertencia contra lo que se les viene encima, contra los ataques que van a recibir los mutantes, lo comprendes y casi que participas de él. Es un villano muy complejo en ese sentido y muy rico, y eso creo que lo ha hecho también muy especial. Aunque el profesor Xavier pues se lleva también la palma en lo suyo, ¿no? En su lado de defender el bien, defender la paz o defender la concordia o el diálogo ante todo. Aquí vuelve a tocar mucho el tema de las diferencias de razas, de la discriminación. Creo que más que la sexual, que podría ser más lógica en las X-Men de Bryan Singer, aquí incluso va más por otro tipo, por ejemplo, de discapacidad, de cosas por el estilo, ¿no? Lo que es la interacción del discapacitado de algún tipo, ¿no? Por físico, por apariencia, por lo que sea. Está más esa idea que otra, por ejemplo, por ese duelo que hay entre el personaje de Bestia y el de Mística, ¿no? Que, bueno, pues se comprenden bien y tal, pero como que está ese mensaje de fondo más claro que el de otros, como podría ser el de las razas o el de la discriminación sexual que puede estar en otras películas. Y también pues le da un poquito más de profundidad a todo lo que serían los X-Men, lo cual siempre es interesante. Con buena banda sonora del señor Henry Jackman, que la verdad es que, sobre todo en la partitura que daría, digamos, protagonismo a Magneto, es muy propia, muy distintoria, le queda muy bien y la verdad es que es una banda sonora que no deslumbra, pero es correcta y está bien conseguida. Igual que puede pasar, por ejemplo, con los efectos especiales, que están bastante logrados y bastante conseguidos. No son nada deslumbrantes en muchos sentidos, aunque hay momentos como la de el submarino volando y cosas así, que la verdad es que están muy bien hechas. Es una película muy resultona, con un buen guión, de lo que serían los X-Men, con muy buenos detalles, muchos detalles que vamos a ver a partir de entonces en la historia, cronológicamente hablando, de los personajes entre ellos, y con, como digo, un gran elenco de actores que sostiene muy bien la película y que hace que los personajes estén bien conseguidos y estén bien hechos. Es una película que sorprendió bastante en su momento, era un soplo de aire fresco a una trilogía que ya estaba un poquito desgastada, la original de los X-Men, y que daba la opción de que se pudiera profundizar en dos vertientes, digamos la del pasado, con estos actores y estos personajes más jóvenes, y los adultos con, bueno, pues McKellan y compañía, e incluso con Lobezno, con Hugh Jackman, que ya sabéis que aparece en la película muy poquitín, una escena muy cómica y ya no sale más.
pero que la verdad es que daría lugar, pues por ejemplo, en la siguiente entrega a la mezcla de los personajes en Días del Futuro Pasado, que por cierto quedó segunda en una votación, con lo cual habrá que criticarla en el canal a lo largo de la próxima semana, así que estáis atentos para poder verla. La verdad es que es una película muy fresca, muy interesante, entretenidísima. Es un buen ejemplo de lo bueno que se puede conseguir exprimiendo un poquito a esos personajes de los X-Men y sacando jugo de ellos. Yo creo que la sensación que hay de el fan medio, vamos a decir, de los X-Men es que nunca se les ha acabado de sacar todo el rendimiento que pueden sacar. De esto hablaremos en el directo del próximo domingo con otros compañeros de los X-Men, porque siempre da esa sensación de que ha faltado siempre un error, como que los X-Men dan mucho más de sí de lo que se ha demostrado en el cine y que quizá por eso a lo mejor, aunque les ha ido bastante bien en general en la taquilla, no han tenido los números de otras sagas o de otros personajes de DC o de Marvel, que incluso en solitario han conseguido mucho más dinero que cualquiera de las películas de los X-Men. Y eso puede hacer también algo que, aparte de que han sido muchas entregas y el público quizás haya gastado un poquito de ellos, pues el hecho de que a lo mejor no se ha explorado, no se ha explotado tanto como podían estos personajes, y por eso, a pesar de que los castings, por ejemplo, en general eran buenos castings, las películas están bastante bien, nunca han acabado de llenar las salas por completo de una forma realmente masiva, como sí lo han hecho otros personajes de cómics, aunque estos han estado antes que otros, durante e incluso después que muchos de esos personajes. Yo le voy a poner un 8, 8.25, la verdad es que es una película que no envejece prácticamente en nada. Es algo complicado de encontrar, y más en este tipo de películas. A la original de X-Men también le pasa, ya lo hablé en su crítica el otro día, que están muy bien conseguidas y que no envejecen y que están bien hechas, y que lo bueno sigue estando y lo no tan bueno, digamos, que se disculpa. Y aquí la verdad es que hay bastantes cosas buenas, aunque es cierto que, como lo que he dicho, a lo mejor del comienzo o la escena del submarino, pues a lo mejor lo pillas con los pelos y dices, ojo, pues podrían haberlo hecho de otra manera. Pues digamos que ese medio se disculpa porque, bueno, yo qué sé, pues se pueden buscar excusas para no condenarla o no bajar la nota por estos detalles. Pero vamos, yo la pongo una buena nota, y la verdad es que sería, seguramente, ya lo repasaré esta próxima semana, ese ranking de los X-Men va a estar bastante alta. Así que, como siempre, encantado de saber vuestra opinión sobre esta película, sobre lo que se viene. Esta semana va a ser una semana de bastante contenido de X-Men, lógicamente, y con ese gran directo el próximo domingo con buenos invitados, ya veréis que os va a gustar, y donde os prometo, ya os lo digo, que no va a ser el directo de Nolan, no va a ser 4 horas ni de lejos, va a ser bastante más corto, porque lo vamos a tratar de una manera muy distinta y no vamos a ir película por película, porque si no entonces estaríamos 5 horas. Así que sabéis, encantado de saber vuestra opinión, y por supuesto, como siempre, para Fast and the Robocop, no os metáis en líos.